Esta es la parte 2 de la lección 10, la última lección de la serie El nacimiento del futuro, una serie apasionante con un especial fundamento filosófico a través de los siglos de la verdadera historia de la humanidad. Podrás encontrar todos los capítulos de estas lecciones en la lista de reproducción del canal de YouTube. La Revolución Francesa. La Revolución Americana fue solo un preludio para quizás el evento más significativo de la historia, la Revolución Francesa. El gobierno francés luchó en la Guerra de los 7 años y catapultó a los estadounidenses a una guerra supuestamente revolucionaria en busca de su independencia en 1776. Coincidentemente, ese es el mismo año de la creación de la Orden de los Illuminati de Baviera, un grupo masónico patrocinado por los banqueros más poderosos de la época, articulado por la Orden Jesuita y fuerzas aún más secretas que, casi de manera invisible, orquestaron en detalle la Revolución Francesa, conduciendo al pueblo en la dirección que más les convenía. La Guerra de los 7 años fue un conflicto militar entre franceses y británicos entre 1756 y 1763. Esta guerra también involucró a varios otros reinos europeos. Este fue uno de los principales conflictos militares ocurridos en el siglo XVIII, involucrando a varios reinos europeos, y los enfrentamientos también se extendieron a los territorios coloniales en África, Asia y América del Norte. Por lo tanto, como siempre, lo que estaba detrás de esa guerra era la disputa de poder entre los dos principales grupos dominantes que solo se unificaron, creando el nuevo orden mundial a partir del final de la Primera Guerra Mundial. Durante ese proceso, el gobierno francés quedó severamente endeudado, intentando reparar su situación financiera, como siempre, con pesados impuestos sobre el pueblo de Francia. Esto, junto con los graves problemas ambientales de aquellos años, con varias malas cosechas, llevó al pueblo de Francia a resentirse de los privilegios disfrutados por la rica aristocracia y el influyente clero católico, mientras muchas personas comunes morían de hambre. Observa que este es un patrón algorítmico en la conducción de las masas para ejecutar el cambio de poder para ellos, los del poder dominante. En este mismo momento, lo que está siendo orquestado sigue la misma receta, pues siempre utilizan los mismos elementos. Solo hace falta tener el valor de abrir los ojos y ver con sabiduría para realmente percibir. Los agentes articuladores de la situación francesa articulaban al mismo tiempo los acontecimientos en América, inspiraron al pueblo con la teoría de las ideas ilustradas de libertad, derechos humanos y republicanismo. Deseosos de que esas promesas pudieran hacerse realidad, la revolución comenzó en 1789 con la convocatoria de los Estados Generales que no se convocaban desde 1614. Esa institución era una asamblea que representaba a los 3 estamentos de la sociedad francesa: el clero, primer estado; la nobleza, segundo estado; y los plebeyos, tercer estado. Los Estados Generales fueron convocados por el rey Luis XVI para resolver las crisis que afligían a Francia en esa época, pero los plebeyos rápidamente percibieron la artimaña. A pesar de superar ampliamente a los otros 2 estamentos, el tercero fue consistentemente derrotado en las votaciones por los otros 2, que generalmente estaban de acuerdo entre sí y tenían la misma representación en los Estados Generales. Aquí vemos un sistema político diseñado por la élite para nunca permitir que el pueblo tenga algún poder real. A principios del siglo XVIII, el filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau había delineado ideas políticas que combatirían este tipo de sistema fraudulento en su libro El contrato social, que se convirtió en una influencia masiva en la Revolución Francesa. En él, Rousseau afirmó que el gobierno debe expresar la voluntad general de todo el pueblo y nunca la voluntad particular de ciertos grupos de individuos. Ok, pero el problema es que el pueblo nunca sabe qué ni cómo defender.
Hoy le falta conocimiento y capacidad para un juicio racional fuera del condicionamiento, ya que se mantiene sometido al poder político, económico y religioso. Ignorante también por elección, es fácilmente transformado en el agente de las acciones que los poderosos desean, generando lo que es el deseo del propio pueblo. La verdad es que solo el conocimiento de la verdad es lo que libera al pueblo de sus cadenas. Así fue como los estados generales fueron claramente diseñados para expresar únicamente las voluntades particulares del clero y la nobleza, ignorando al pueblo común de Francia. Como una promesa de combatir esto, quienes articulaban el tercer estado decidieron formar la llamada Asamblea Nacional, invitando a los otros estados a unirse a ellos. Esto fue absolutamente en contra de la voluntad de quienes, muy discretamente, controlaban al rey, que intentó intervenir personalmente durante las asambleas con el objetivo de anular todos sus decretos. Para asegurar su éxito, el rey ordenó que el salón donde se reunía la asamblea fuera cerrado el 20 de junio de 1789. Sin embargo, la asamblea simplemente se reunió en otro lugar, una cancha de tenis cercana, e hizo el juramento de la cancha de tenis, en el cual declararon que no se separarían hasta que hubieran establecido la Constitución de Francia. Esto fue equivalente a una declaración de independencia del tercer estado, tomando así el control de Francia, lejos del rey y de su nobleza. Los militares franceses fueron llevados a París en gran número, convenciendo nuevamente al pueblo de que estaban bajo amenaza. Para combatir esta amenaza, liderados por agentes que se presentaban como aliados del pueblo de París, el 14 de julio de 1789 asaltaron la prisión de la Bastilla, símbolo del poder real, de donde sacaron un enorme arsenal de armas para luchar contra los militares. Esta erupción de violencia fue simbólicamente el inicio de la revolución. El evento que hizo que el rey se diera cuenta de que el pueblo ahora estaba totalmente en su contra y en contra de su nobleza. La asamblea ahora contaba con todo el apoyo del pueblo, que también se armaba contra los militares que servían al rey. En agosto de 1789, la asamblea abolió completamente el feudalismo, concediendo derechos iguales a todos los ciudadanos y exponiendo sus ideas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con el paso del tiempo, el rey fue perdiendo cada vez más poder, pero aún contaba con cierto apoyo. Hubo mucha lucha política entre quienes se oponían al rey y quienes aún lo apoyaban, pero en 1792 Francia fue declarada oficialmente una república y la radicalización del gobierno revolucionario se intensificaba. El grupo más radical que ganó protagonismo en esa época fueron los jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre y Louis Saint-Just. Estaban tan comprometidos con los ideales de la revolución y de la república que insistieron en que el rey estaba cometiendo traición contra la república simplemente por ser el rey. Así, los jacobinos, que ahora tenían el mayor poder en el gobierno revolucionario, ejecutaron a Luis XVI el 21 de enero de 1793, un acontecimiento que conmocionó al mundo. Después de eso, los jacobinos empezaron a ver surgir muchos movimientos contrarrevolucionarios en su contra, y así comenzó el Reino del Terror en 1793, en el cual cualquiera que mostrara cualquier oposición a la revolución y a la causa jacobina era simplemente enviado a la guillotina. Los jacobinos estaban intentando revolucionar todos los aspectos de la sociedad, desde el establecimiento de un calendario completamente nuevo hasta la defensa de una nueva religión estatal conocida como el culto al Ser Supremo. La visión jacobina se basó en las ideas de Rousseau y su contrato social. Esa fue la máxima expresión de la izquierda. Bueno, como ya dije aquí, tenemos un algoritmo de vuelta en este momento actual. Observe los patrones de la verdadera historia de la Revolución Francesa.
que la formación de un nuevo o viejo estado totalitario surge a partir del reino del terror que se implanta cuando se hacen falsas promesas de libertad, mientras la miseria, las enfermedades y toda clase de necesidades extremas aparecen como fruto de la manipulación. Estamos en un momento presente que lleva los mismos cuadros de memoria, pasados, presentes y futuros de lo que estoy describiendo en este video. Preste mucha atención. Como ya mencioné, la visión jacobina se basó en las ideas de Rousseau y su contrato social. Esa fue la máxima expresión de la izquierda. Esa misma idea de contrato social, aún más empeorada y distorsionada, es lo que el Foro Económico Mundial de Davos viene promoviendo actualmente. Como ya dije, los algoritmos se repiten. ¿Y cuál es la diferencia? Es que ahora el éxito será mayor, pues los implantes son mundiales y están muy cerca de alcanzar la hegemonía, porque la ingeniería social se ha realizado de manera muy efectiva sobre una masa que desea seguir durmiendo. A continuación, los oponentes de los jacobinos los derrotaron, siendo así que tanto Robespierre como Saint-Just fueron enviados a la guillotina el 28 de julio de 1794. Esto dio inicio al período de la Revolución conocido como la Reacción Termidoriana, en homenaje al nombre del mes del nuevo calendario, Termidor, en el que los jacobinos fueron derrocados. Ese fue el principio del fin de la Revolución, con Francia cayendo bajo el control de un consejo ejecutivo conocido como el Directorio, que sin un liderazgo fuerte, pronto se volvió corrupto, como siempre. El Directorio fue entonces derrocado en 1799 por un golpe liderado por cierto general, Napoleón Bonaparte. Al inicio de la revolución, el ejército francés estuvo involucrado en muchas campañas militares en otras partes de Europa, y Napoleón ganó protagonismo en muchos de esos conflictos, revelándose como un brillante líder militar considerado el héroe de la revolución. Desafortunadamente, después de derrocar al Directorio, Napoleón asumió el poder y, aunque adoptó muchos de los ideales de la revolución, terminó convirtiéndose exactamente en lo que había intentado derrocar cuando se declaró emperador de un nuevo imperio francés, ya que la idea de quienes lo financiaron era nuevamente la de construir un nuevo orden mundial, un reino de 1000 años, tal como Roma había creado. Efectivamente, las mismas fuerzas opositoras estaban presentes durante el reinado de Napoleón, los banqueros Rothschild y la nobleza negra veneciana contra los reinos unidos por Roma. El cambio de bando condujo a Napoleón y a Francia a un nuevo periodo de terror, las guerras napoleónicas. En el siglo siguiente, las otras antiguas potencias de Europa lograron derrotar a Napoleón y recuperar el control de Francia para las castas de los banqueros mundiales. La Revolución Francesa fue lo más cerca que una facción de las antiguas potencias estuvo de ser derrotada. Esto los aterrorizó y llevó a un cambio completo de táctica. Los ideales teóricos, aunque nunca practicados, de la revolución pudieron difundirse por el mundo, pero de una forma decididamente diluida, con menos poder otorgado a las monarquías u organizaciones religiosas y más poder dado a las personas e individuos, de cierta manera, aunque variando según el lugar y el momento histórico. Aún así, los antiguos poderes continuaron actuando entre bastidores, ahora jugando un juego psicológico con las masas, permitiendo la ilusión de libertad, mientras que en realidad seguían dominándolas y controlándolas. ¿Pero qué cambió realmente? Casi nada. Simplemente ya no necesitaban mostrar explícitamente su dominio, por miedo a otra revolución de esa magnitud, y por eso mismo se dividieron, se transformaron en nuevas presentaciones organizacionales y jerárquicas, orquestadores y directores de grupos de manipulación de masas también segmentados para funcionar de esa manera. Sin embargo, en el mundo actual, esos viejos poderes tontamente han comenzado a mostrar sus verdaderos colores, su perfil y alianzas bajo la bandera del gran reinicio económico y social.
Por lo tanto, ha llegado la hora de una nueva revolución global para derribarlos de una vez por todas. Pero para eso, una gran cantidad de personas tiene que querer saber y ser capaz de enfrentar la verdad. ¿De qué lado estás tú? La piedad es la práctica del nihilismo. En resumen, este instinto depresivo y contagioso se impone sobre los instintos dirigidos a preservar la vida y valorar su importancia. Multiplica la miseria y preserva todo lo miserable, siendo así un instrumento primordial para el avance de la decadencia. La lástima no convence a los hombres de nada. Nietzsche. Siglo XIX, el ascenso de la decadencia. En Francia, después de la Revolución, Napoleón intentó difundir los ideales revolucionarios por toda Europa. Pero entonces, al cambiar de bando, se proclamó emperador y se convirtió en una nueva forma de tiranía. Los antiguos poderes rápidamente aprovecharon esta nueva tiranía y se presentaron disfrazados de libertadores heroicos en su guerra contra Napoleón. Eventualmente Napoleón fue derrocado y los antiguos poderes restaurados, aunque visualmente de forma más diluida. Sin embargo, las antiguas potencias lograron convencer al pueblo de que su gobierno era mucho más preferible al de tiranos como él. Entonces, como todo está tejido por los mismos grupos de poder desde siempre, ese mismo perfil surgiría más tarde, siendo ejemplos Stalin y Hitler, cada uno moldeado para engañar a su manera y generar siempre el mismo resultado. ¿Necesito explicar todo de nuevo? Creo que no. Después de esos eventos, el mundo empezaba a parecer mucho más moderno. La ciencia estaba progresando y avanzando firmemente en su camino para sustituir a la religión como la influencia dominante en el pensamiento de la gente común. Y la revolución industrial vio la difusión masiva de nuevas tecnologías en todo el mundo. En épocas anteriores, tal desarrollo nunca habría sido permitido por la Iglesia, pero ahora los antiguos poderes vieron las ventajas de la ciencia y la tecnología y de que la mayoría de los gobiernos simularan el secularismo, aunque en realidad lo que oculta la mente y gobierna el mundo está basado en un sistema teocrático que cada vez se vuelve más evidente. Es cierto que dicha tecnología trajo ventajas al mismo tiempo que proporcionó nuevas distracciones, especialmente para la gente común, dándoles mucho en lo que creer. Cree en la ciencia, dice el eslogan actual. El cientificismo o la religión de la llamada ciencia se ha transformado en algo tan evidente que solo para los incautos es prácticamente invisible. En el momento presente, ¿estamos viviendo en 1984, en un mundo feliz, o será en el cuento de la criada? La revolución industrial estaba generando mucha riqueza y fue impulsada por la ciencia y la ingeniería. Como tal, estas disciplinas crecieron. La filosofía, en comparación, empezó a parecer anticuada y sin ningún propósito real, solo una curiosidad académica. Las personas ya no parecían preocuparse por comprender la verdadera naturaleza de su experiencia, prefiriendo simplemente entregarse a los pequeños placeres de una vida sin propósito. Dicho esto, hubo un último suspiro en la tradición de la gran filosofía. En el siglo XIX vimos el surgimiento de filósofos que fueron mal comprendidos y cuya producción intelectual, además de haber sido muy reducida en comparación con lo que realmente realizaron, fue utilizada de manera distinta a la intención original. Ese es el caso de Hegel y Karl Marx. Después de Hegel, los filósofos tendieron hacia ideas abstractas y pasaron a ser vistos como académicos, con poco potencial de impacto en el mundo real. Dicho esto, sí hubo un filósofo posterior inspirado por Hegel que generó un gran impacto en los acontecimientos mundiales. Ese era Karl Marx. Desafortunadamente, Marx parecía no tener una comprensión completa de la filosofía de Hegel y, obviamente, su papel ni siquiera era el de ser un verdadero filósofo, sino el de un agente aceptado como intelectual
para generar una nueva revolución. Nuevamente, visiones y promesas de felicidad, libertad y fraternidad, pero con una única verdad detrás: eliminar a los resistentes, llevando a luchar contra una de las caras del mismo sistema, de los mismos dueños del poder. Dividir para conquistar es un truco famoso que funciona desde la antigua Roma. Así, alguien tiene que hacer el papel de héroe, mientras los bandidos son señalados como los malvados. El pueblo sigue este juego de sillas y festival de horrores, jurando que han encontrado a un salvador para el mundo, quien únicamente es eficaz en crear los peores horrores. Entienda bien esto: los agentes del sistema, aquellos que trabajan para los centros de poder, como era el caso de Marx, entre tantos otros, nunca tuvieron la intención de ayudar, sino de crear la polarización del pensamiento de sistemas para aplicar el juego de competencia por el dominio de las masas y del mundo. Este es un juego que va más allá del poder financiero, pues surge en niveles mucho más profundos. Al mismo tiempo, siempre fue y aún es fundamental mantener la ilusión del pueblo sobre la división de los poderes, aunque ya estén unificados, como ocurre hoy en día, lo cual es un hecho. Toda y cualquier amenaza, miedo o terror somete al pueblo a la obediencia, a la búsqueda de salvadores, y por lo tanto es necesario crear enemigos, aunque sea mediante la simulación de batallas que solo son reales para la base de la pirámide, ya que es esa la que siempre ha sangrado y sigue siendo sacrificada sin reconocer el hecho. Creyendo en la puesta en escena, participan como extras en guiones de películas de terror, sufriendo, ya que la película se graba sin dobles de riesgo. Mientras que el sistema de Hegel era de idealismo dialéctico, Marx desarrolló una filosofía de materialismo dialéctico. El sistema de Hegel exploró el desarrollo de la mente y los efectos que ese desarrollo tuvo en el mundo que nos rodea. Marx, sin embargo, ignoró las mentes de los individuos y se concentró enteramente en el desarrollo de la sociedad, desde una perspectiva materialista aclamada como científica. Marx fue testigo del auge del capitalismo tras la Revolución Industrial. Él vio cómo esto había mostrado claramente la división de la sociedad en clases dominantes y clases trabajadoras enfrascadas en una lucha continua. Bajo el capitalismo, las clases dominantes controlan los medios de producción, mientras que la clase trabajadora habilita esos medios vendiendo su trabajo a cambio de salarios. A la clase dominante que posee los medios de producción, Marx la llamó burguesía, y a la clase trabajadora él la llamó proletariado. Usando la lógica dialéctica de Hegel, Marx predijo que la lucha entre estas clases llevaría al desarrollo de una conciencia de clase en el proletariado, lo que haría que demandaran cada vez más poder político, culminando en el desarrollo de una sociedad comunista sin clases, en la que los medios de producción son controlados por todos y todos son iguales. Una utopía que no podría realizarse, o mejor dicho, cuyo proyecto no era para llegar tan lejos, ya que quienes financiaron su visión eran los mismos que financiaron la oposición. Marx no se limitó a describir este sistema académicamente. Él, de hecho, pidió que el proletariado se levantara en una revolución contra la burguesía, con el fin de traer el comunismo más temprano o más tarde. Eso no ocurrió hasta el siglo siguiente, así que Marx permaneció solo como un teórico. En la línea del tiempo, presenciamos los dos sistemas de implantación, el brutal e inmediato, como en el caso de Rusia y China, y el suave, el modelo socialista, fabiano y grantiano, modelo que nos ha traído al momento presente, perfectamente preparados para aceptar el nuevo orden mundial. La dialéctica de Hegel mostró la solución y su forma de ejecución. Si el idealismo dialéctico de Hegel era la tesis, entonces el materialismo dialéctico de Marx era su antítesis. Por lo tanto, lo que se necesitaba era una síntesis que resolviera el conflicto.
El desarrollo social de Marx debe ir acompañado de un desarrollo psicológico de los individuos en una determinada sociedad. De lo contrario, estos individuos se sentirán alienados de su propia sociedad. Marx mostró cómo el capitalismo es un sistema psicológicamente perjudicial, pero el comunismo, cuando se aplicó, demostró ser igualmente perjudicial. En otra aplicación de la dialéctica, podríamos decir que el capitalismo es la tesis, el comunismo es la antítesis, y lo que ahora exigimos es la síntesis. Esa síntesis adecuada y justa nunca ha estado presente en nuestra historia. El problema de Hegel. En el siglo XIX, época en la que empezamos a ver más claramente la división entre filosofía y ciencia. En los siglos anteriores, el objetivo de ambas disciplinas era el mismo: explicar y comprender la naturaleza de la existencia, por lo que ambas eran similares y estaban relacionadas. La ciencia, incluso habiendo sido conocida anteriormente como filosofía natural, muestra que lo que existía era visto como un subconjunto de la filosofía. Sin embargo, la rivalidad entre Newton y Leibniz había creado una división irreparable entre las dos disciplinas y se volvió mucho más evidente en el siglo XIX. La figura divisoria de la filosofía fue, de hecho, Hegel. La filosofía de Hegel representó el punto culminante del idealismo alemán que había comenzado con Leibniz. Este realmente se acercó más a explicar la realidad y comenzó a materializar su filosofía de la mejor manera posible con la matemática de la que disponía en ese momento. Desafortunadamente, los filósofos posteriores abandonaron ese proyecto matemático en favor de una metafísica más compleja, mientras que la ciencia hizo uso de las matemáticas, aunque de manera algo ilegítima, dado que la ciencia se basaba en el empirismo, y la matemática ontológica es la expresión más pura del racionalismo. Aquí estamos hablando de dos matemáticas distintas, de hecho. La filosofía de Hegel representó el sistema más completo y complicado de idealismo, pero aún no matematizado, y los filósofos posteriores tuvieron grandes problemas con él. Como vimos, Marx reverenciaba a Hegel, pero lo interpretó mal y desarrolló una versión materialista de su filosofía que, no obstante, tendría un enorme impacto en el mundo real. Otros filósofos serían menos amables con Hegel. El problema era que la filosofía de Hegel parecía tan completa, pero era increíblemente difícil de entender. Era como si pudieran decir que Hegel había desarrollado un sistema completo de explicación de la realidad, pero no lograban penetrar las capas del lenguaje académico complejo para comprenderlo. Así que lo rechazaron y la filosofía nunca volvió a ser la misma. Después de Hegel, los filósofos parecían volverse cada vez menos interesados en la explicación objetiva de la realidad y cada vez más interesados en presentar un relato subjetivo y sus interpretaciones individuales de su propia existencia. Tal vez esto se deba a la separación de las ciencias o a la falta de las matemáticas que habrían proporcionado objetividad. Nietzsche. El concepto de superhombre de Nietzsche es inmensamente importante para nuestro sistema. Usando nuestro sistema, pretendemos convertirnos en esa forma mucho más superior de humanidad sobre la que Nietzsche escribió. Para preparar el camino para el ascenso de los superhombres, Nietzsche produjo obras escritas que atacaron prácticamente todas las formas de pensamiento establecidas en el mundo occidental, y en particular su religión más influyente, el cristianismo. Nietzsche consideraba el cristianismo la máxima expresión de una moralidad de esclavo en oposición a la moralidad de amo de los antiguos romanos. Por ejemplo, para los romanos el poder era bueno y los individuos se esforzaban por volverse mejores para alcanzar niveles más altos de poder. Los cristianos, por otro lado, fueron alentados a ser débiles y sumisos, a aceptar las leyes de Cristo e incluso someterse a sus señores terrenales, a poner la otra mejilla y rendirse ante César.
Un efecto secundario de esto es la pérdida del alma heroica, pues no hay héroes si no existe cierta arrogancia. Así, la otra forma de dominar a la humanidad es convencer de que las personas valiosas son personas arrogantes. Y al retirar el ego de esta ecuación, veremos que los valores y la capacidad de ver y juzgar lo que es verdaderamente correcto conducen al superhombre. Nos faltan héroes en nuestra sociedad y parte de la razón de ello fue ejemplificada aquí. Nietzsche rechazó totalmente ese tipo de moralidad de esclavos y defendió no solo el retorno de la moralidad dominante de los romanos, sino realmente rechazar la moralidad por completo e ir más allá del bien y del mal, para reevaluar todos los valores y producir una nueva humanidad superior. Nietzsche resumió esto en su famosa declaración: Dios ha muerto. Nietzsche mató la idea de Dios como la autoridad moral del universo. Los libros de Nietzsche son emocionantes y apasionados, permitiendo al lector identificarse con el punto de vista de Nietzsche y entender cómo llegó a su forma de pensar. No hay mejor antídoto contra la academia árida que leer a Nietzsche.